Bienvenidos, oyentes, a un cuarto programa de La Voz de las Letras. Mi nombre es Alejandro y tengo a mi lado a mis compañeros Eladio. Buenos días. Y a Celia. Hola. En el programa de hoy, siguiendo con la sección de entrevistas, tenemos a un profesor con nosotros, ¿verdad, Celia? Sí, Miguel Ángel Valero Tebar es profesor de Historia Antigua en la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con una larga trayectoria docente e investigadora, siendo autor de varias monografías, como El yacimiento ibérico de los canónigos, Alcácer Villar, Cuenca, y su aportación al proceso de iberización en la submeseta sur, o Los mosaicos de la villa romana de Noeda, contexto arqueológico y análisis figurativo, entre otras. Es autor además de casi un centenar de artículos de investigación, publicados en diferentes revistas, así como también ha colaborado en diversas obras colectivas, ponente en numerosos seminarios y congresos nacionales e internacionales y director de más de 160 excavaciones a lo largo de toda su trayectoria profesional. Con esta brillante carrera laboral, era necesario que el profesor Valero estuviera acompañándonos hoy. Así que yo no me extiendo más y te cedo la palabra. Pues muy buenos días, gracias por esta efusiva y, bueno, creo que agradecida presentación, que no es para tanto, por cierto. Sí, lo es. ¿Queréis empezar con...? Bueno. ¿Empezamos con las preguntas o nos quieres...? Estoy a vuestra entera disposición, de manera que lo que consideréis. Venga, sí, sí. Bueno, introducimos. Miguel Ángel va a hablar del yacimiento de Noeda. ¿Vale? Entonces le vamos a formular una serie de preguntas y él nos va a ir respondiendo. Empiezo yo, si queréis. Adelante. Bueno, pues todos conocemos, yo creo, que los mosaicos de Noeda, pero eso no es solo el yacimiento, sino que abarca más cosas. ¿Qué nos puedes contar del yacimiento en general? Bueno, efectivamente los mosaicos de Noeda es el elemento por el que es conocido y quizá por el que lo declararon bien de interés cultural en el 2012. Pero no podemos olvidar que los mosaicos son una parte del yacimiento. La villa, el complejo rural, es un complejo de al menos 10 hectáreas de grandes dimensiones y que consta de varias partes: la pars urbana, la casa del dominus y estancias anejas, como son el balneum; la par rústica, es decir, la parte de los trabajadores; y la par fructuaria, que son los hórreos, la cela binaria, etc. El mosaico, por el que es conocido el yacimiento, forma parte del pavimento del triclinium, es decir, del comedor. Pero a lo largo de estos últimos años hemos estado excavando en torno a 4.000 metros cuadrados y conocemos completamente las dimensiones del balneum, conocemos ya muy bien la morfología del complejo, de la pars urbana, y empezamos a atisbar cómo es la pars rústica y la pars fructuaria. Todo ello lo que evidencia es que es una villa del siglo IV, con un asentamiento anterior y una reocupación posterior de grandes dimensiones y de las más grandes conocidas en la parte occidental del Imperio Romano. Sí, tú, Alejandro. Vale, centrándonos un poquito en el mosaico y luego pasamos a otras partes. ¿Se sabe lo que representa? Sí, el mosaico figurativo de Noeda es un elemento muy resaltante porque la estancia, el triclinium, mide 290 metros cuadrados, que es el segundo triclinia triapsidado más grande conocido hasta ahora en todo el Imperio Romano. Y el mosaico, el emblema central, la parte figurativa, al contrario que otros mosaicos, normalmente los mosaicos figurativos, el emblema es una parte pequeña porque requiere una parte importante de inversión, de esfuerzo y de dinero. En Noeda es al revés, el emblema es la mayoría del espacio, son 211 metros cuadrados y son 6 paneles figurativos de estilo narrativo, independientes, cada uno cuenta una historia independiente, pero todos interrelacionados entre sí y de manera cronológica, de tal modo que el visitante que llegase a la villa puede leer cada una de las historias y les cuenta el mito o les cuenta la historia, un pasaje de la vida de determinados reyes, príncipes o incluso alusiones a los ludi e scenici, es decir, la pantomima. Segóbriga, Valeria, Ercáviga, Noeda, todos ellos son yacimientos romanos pertenecientes a la provincia de Cuenca. ¿Qué significado tiene esto? ¿Es mera suerte que esta zona se hayan conservado tantos restos arqueológicos o esto responde a algo más? Es decir, a que la zona de la actual Cuenca tuvo gran importancia en época romana. Cada vez más los estudios de romanización apuntan a que la zona de Cuenca tuvo una importancia vital en la etapa altoimperial. Y esto es motivado fundamentalmente porque en torno a la provincia de Cuenca tenemos las minas de lápiz specularis de Espejuelo,
que, si recordamos, fue el material usado como cristal en las ventanas antes del propio invento del vidrio. De hecho, se ha localizado lápiz de Cuenca en Roma, se ha localizado lápiz de Cuenca en Pompeya, etc. Cuenca, la zona de Cuenca, abastecía a la inmensa mayoría del imperio en lápiz especularis. Pensamos que estas ciudades y la riqueza arqueológica de esta etapa del Alto Imperio se deben fundamentalmente a las minas, pero Noeda es de cronología distinta a la fase de ubicación de ocupación de las ciudades. De hecho, cuando Noeda está en fase de apogeo, el lápiz ya no se usa como cristales, sino que ya se usa el propio vidrio. Por tanto, habría que buscar un sentido distinto a la riqueza del dominus que vivía en Noeda. Vale, seguimos con la ronda de preguntas. Está claro que la villa de Noeda tiene un valor incalculable desde el punto de vista histórico y patrimonial. ¿Cómo le podrías explicar a nuestros oyentes o cómo ayuda la existencia de estos yacimientos arqueológicos a la construcción de nuestro pasado? Bien, pues la buena suerte que tiene Noeda es que es un yacimiento de reciente descubrimiento, es un yacimiento que se lleva excavando desde el 2005, y la mala suerte que tiene es que se lleva excavando desde el 2005. La mala suerte, ¿por qué? Porque nos ha llegado, hemos comenzado la investigación en plena época de crisis. La buena suerte, ¿por qué? Porque la mayoría de los mosaicos en la parte occidental del imperio se excavaron en los años 60, 40 y 30 del siglo pasado. Y bueno, pues en algunos casos se iba por el tapiz musivo y se obviaba algunas de los estratos o de las estructuras que había suprapuestas. La suerte que tiene Noeda es que gracias a Noeda podemos conocer perfectamente la evolución de la tardoantigüedad. Sabemos cómo era el siglo III y siglo IV, las postrimerías del imperio, pero también sabemos esa gente que ocupó los complejos rurales en la fase posterior, y que es un régimen autárquico que es muy poco conocido en Hispania, cómo se desarrollan. Por tanto, la relevancia de Noeda es que, gracias a las investigaciones que se están haciendo de manera integral, vamos a poder conocer o saber un poco más de una etapa que tradicionalmente ha estado vinculado siempre a épocas de declive, al Bajo Imperio, mientras que no es verdad, es una época de cambios fundamentales. Cuando hablamos de crisis, todo el mundo habla de crisis pensando en algo negativo. Crisis significa cambio. Y cuando hay un momento de auge, todo va normal. Lo verdaderamente relevante son los momentos de cambio. En esta época viene un momento de cambio. Nuevas religiones, nuevos mandatarios, nuevos elementos políticos, nuevas migraciones muy parecidas a las actuales. Es decir, estamos en un momento convulso, pero tremendamente revelador. Actualmente, ¿en qué punto se encuentran las excavaciones? Actualmente hemos terminado la fase de investigación de este año, financiadas por la Junta de Comunidades y la Universidad de Castilla-La Mancha, y estamos elaborando la memoria final. Al mismo tiempo, hemos hecho ya varias solicitudes para iniciar nuevos trabajos de investigación a lo largo del 2019, y paralelamente a los trabajos de campo, los trabajos de laboratorio siempre están en desarrollo. Por tanto, ahora mismo vamos a iniciar un laboratorio de trabajos de elementos de arqueología vinculados sobre todo a la estatuaria, al conjunto de esculturas que hemos localizado en los últimos años. Y continuamos con varias publicaciones que abarcan desde los mosaicos hasta la estratigrafía, la estatuaria y sobre todo la interpretación de la etapa tardoantigua. Aparte de los restos de las construcciones romanas, ¿qué otro tipo de restos o elementos se han podido encontrar en el yacimiento? Nos referimos a polen, semillas, etcétera. ¿Y para qué ha servido en el estudio? Así decirlo. Como os decía, la parte del mosaico, todo el mundo es la más llamativa, pero para nosotros es una parte más. Tiene la misma importancia científica que un fragmento de cerámica o que un fragmento de semilla. Nosotros hemos abordado el estudio integral del yacimiento. Hemos hecho estudios palinológicos para analizar el polen, hemos hecho estudios carpológicos que estudian las semillas, antracológicos, es decir, todas las maderas utilizadas, así como de fauna. Gracias a eso hemos podido descubrir cómo el hombre, a lo largo de la historia, incide en el medio ambiente y a su vez el medio ambiente responde. Gracias a eso hemos podido saber qué vegetación había en cada una de las fases de ocupación.
cómo el hombre aprovecha la silva, por ejemplo el monte, para usar las maderas de un tipo, en este caso de pino, para la edificación, y las maderas de enebro para los mangos de herramientas agrícolas o armas. Hemos averiguado también cómo toda la villa estaba ornamentada con flores ornamentales vinculadas al agua, y hemos podido comprobar cómo tenía grandes estanques monumentales cuyo fin era pues la magnificencia del Dominus. Es decir, todos los estudios que hemos realizado buscan un mismo fin: la reconstrucción del paisaje, entendiendo que el paisaje es fundamental para conocer cómo evoluciona una villa, y porque, aunque suene raro, el Dominus de la villa, el dueño de la villa, era un propietario, pero los habitantes del complejo eran 200 personas, 300 personas más, y la arqueología popera es nuestro referente. Nos interesa ver cómo vivían no solo el rico, sino los demás, porque es una buena manera de reflejar la sociedad de la época. En relación a lo que acabas de comentar de los habitantes de la villa, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿se han encontrado restos humanos? Nosotros hemos encontrado una estela funeraria dentro de las termas, pero una estela funeraria reutilizada. Es decir, sabemos dónde está la necrópolis, que está a unos 150 metros de la villa, y también hemos encontrado restos humanos, pero restos humanos no de la fase altoimperial, sino de la fase de ocupación residual tardía. Esto es normal. Estas gentes que ocupan el yacimiento lo ocupan, van ocupando distintas estancias y ni siquiera las arreglan, sino que conforme se les queda una habitación, pues ocupan otra. Y bueno, es un régimen tan anárquico que a veces se les muere un familiar, entendemos, lo entierran en una habitación, tabican la puerta como lo hemos encontrado nosotros y continúan viviendo al lado. Y así hemos encontrado un par de individuos que ahora mismo están en estudio. ¿Y en qué medida han afectado las nuevas tecnologías dentro de las técnicas, dentro de la arqueología? Fundamental, las nuevas tecnologías son fundamentales. Nosotros, para empezar, la arqueología es una ciencia en la que tú, cada estrato que excavas, es una hoja de libro que lees, pero al contrario que cualquier libro que puedes volver atrás y releer tantas veces como haga falta, en la arqueología cada estrato que levantas arrancas la hoja. O lo lees bien desde el principio, con todo detalle, o al final el libro puede tener un final un tanto confuso. Nosotros, cada uno de los estratos, ahora hemos hecho un escaneado tridimensional, hemos documentado. Por tanto, podemos volver a reexcavar tantas veces como haga falta en el laboratorio y dar otra vez vueltas a los estudios. Como os decía antes, hemos hecho estudios palinológicos, antropológicos, de fauna, es decir, todos los estudios posibles. Y además, este año, gracias a la subvención, hemos podido hacer un georradar, es decir, una teledetección electromagnética que nos ha permitido comprobar cómo era la morfología de la villa y, sobre todo, descubrir una estructura de inmensas dimensiones, de 750 metros, de planta cruciforme y una exedra en la parte final, que presuponemos que puede corresponder al salón de recepciones. ¿Qué es esto? Las villas, en la etapa tardoantigua, imaginaos que son un elemento de propaganda del Dominus. El Dominus, que es el señor del terreno circundante, abraza el cristianismo como nueva forma de religión, pero sobre todo porque le empuja a coger el poder de la tierra de alrededor. Pensad que el Imperio Romano está tambaleándose. Pues la arquitectura, la morfología de cada una de estas estancias es un elemento en el que el Dominus hace pasar a sus clientes para que, bueno, pues que se sientan pequeños al mismo tiempo que él se hace mucho más grande. Es decir, es una representación de la magnificencia del poder del mismo. El salón de recepciones es donde recibe a todos, y el triclinium, donde está el mosaico, donde solo acceden los más amigos. Es donde en realidad se hacen los grandes negocios. En algunas localidades esto ya tiene más que ver con el patrimonio y su cuidado. En algunas localidades de España se está destruyendo patrimonio, no solo en la época antigua, pero ya que estamos hablando de yacimientos antiguos y romanos, nos viene a la cabeza el caso de Écija, en Málaga. ¿Qué opina sobre esto que sigue ocurriendo, a pesar de que existan en España leyes que están para proteger el patrimonio? Bueno, esto es desconsolador. Efectivamente hay leyes de patrimonio, pero en realidad se vuelven como las condenas son siempre condenas administrativas.
que si encima el que ha destrozado el patrimonio alude a que tiene incapacidad económica, pues queda en la nada. El patrimonio, vamos a ver, va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero es tremendo. Preparamos. Es tremendo. Fíjense ustedes, mirar, ahora mismo, gracias a gentes como Félix Rodríguez de la Fuente, como los documentales de medio ambiente, todo el mundo estamos sensibilizados con los animales, con el bosque, con la preservación, pero nadie está sensibilizado, muy pocos estamos sensibilizados con el patrimonio. Bien, como les decía, va a sonar un poco fuerte. Imaginemos que un bosque, que es una verdadera maravilla, se quema. Se quema el bosque, los animales, unos mueren y otros huyen, el ecosistema se ha destruido. El paisaje es completamente desolador. Pero pasados 50 años, pasados 30 años, la naturaleza vuelve a resurgir, el ciclo de la vida vuelve a darse y el bosque se regenera. Si un vándalo, bueno, mejor un vándalo no porque son gente de los... Si un desaprensivo coge una torre ibérica y la destroza, intencionadamente o de manera sin saberlo a medias, ya podemos regar y dejar que pase el tiempo, que la torre ibérica jamás se va a volver a recuperar. Y no solo eso, sino que con ello hemos perdido una parte fundamental de nuestra historia. Entonces es desconsolador que la gente no se dé cuenta de que si no estudiamos nuestro pasado estamos un poco condenados a volver a vivirlo. Claro, por ejemplo, en este caso el caso de Málaga, pero también tenemos, por ejemplo, la ciudad de Toledo, que a poco que te metas con una construcción o algo, empiezan a sacar restos, o bien por intereses económicos, constructivos de plazos y demás, lo omiten y no lo sacan a la luz, y sería el mismo caso, ¿no? Bueno, yo hasta donde conozco, la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha ahora es bastante explícita, y de hecho Toledo, que es una ciudad que es una ciudad patrimonio de la humanidad, cualquier obra que implique una remoción de tierras en una zona potencial, haya o no haya, de elementos arqueológicos, requiere la obligatoriedad de tener unos trabajos arqueológicos paralelos o previos. Entonces, igual que Toledo, en otras ciudades de Castilla-La Mancha. Yo desde hace ya tiempo ya no conozco actuaciones que no lleven aparejadas un control arqueológico como mínimo, sino una actuación preventiva. Y Toledo es un ejemplo más. Toledo, Cuenca, la mayoría de las ciudades es un único yacimiento, es una ciudad histórica. Y todas ellas tienen sus trabajos arqueológicos implícitos dentro de las obras de reestructuración de una vivienda, de creación de una nueva, etcétera. No solo ya dentro de las ciudades, sino también cuando se empezaron a construir en Castilla-La Mancha las autovías, también antes de la autovía se iban analizando los restos, es cierto. Yo creo que una de las ventajas de la arqueología es que cuanto más vas excavando, vas descubriendo cosas nuevas que a lo mejor cambian lo que pensábamos. En relación al yacimiento de Noeda, por ejemplo, las últimas excavaciones que habéis llevado a cabo, ¿han cambiado los esquemas que teníais sobre algún aspecto? Sí, efectivamente, la arqueología no es 2 y 2 son 4, no es una ciencia exacta, sino que te permite ir conociendo. Igual que te permite ir matizando antiguas hipótesis, te permite ir avanzando en la investigación. Efectivamente, por ejemplo, en Noeda, las últimas investigaciones nos han permitido conocer cómo la ubicación de ese salón de recepciones pensábamos que estaba al oeste del triclinium, mientras está en el otro lado, lo que nos ha permitido reanalizar cómo era la circulación de esos clientes, de esa gente que llegaba a la villa a ver o visitar al patrono, y nos permite además comprobar cómo él les hace pasar por distintas estancias que estarían completamente llenas de ornato, arquitectura monumental, etcétera. Efectivamente, la arqueología es una ciencia, y creo que efectivamente y afortunadamente no es exacta, y nos permite ir sorprendiéndonos con cada uno de los descubrimientos, porque cada uno de ellos es un reto a analizar. No es cuestión de, bueno, tenemos una nueva escultura, sino ¿por qué tenemos esta escultura? ¿Por qué tenemos esta arquitectura?
quién es el propietario, por qué hizo este tipo de vergetismo o de no vergetismo. Es decir, son siempre 1000 preguntas que nos ayudan a avanzar. Nos quedan unos pocos minutos, así que, y como no sé si el resto de los oyentes sabrán cuál es el trabajo del arqueólogo desde que llega al yacimiento, ¿nos podría hacer una visión general de cómo es? Bien, pues el trabajo del arqueólogo comienza mucho antes de llegar al yacimiento. Nosotros el trabajo lo hacemos de manera previa en el laboratorio, analizando, prospectando y demás. Por ejemplo, antes de llegar al yacimiento hemos hecho un estudio previo del terreno, del tipo de explotación, de la localización de los posibles elementos, y una vez que llegas al yacimiento, suponiendo que vayas a iniciar una investigación nueva, tú tiene que estar vinculada a la motivación de la misma. Es decir, no es lo mismo una autovía, como ha dicho antes Eladio, que una investigación en un sitio que no va a ser afectado por nadie, que tú puedas planificar una musealización o puesta en valor. Si es preventiva, lo que tienes que hacer es analizar el alcance de los restos y cuál es el grado de afección que puede haber de la posible obra. Y si es un proyecto de investigación, lo que tienes que hacer es buscar una pregunta que intentes responder. Es decir, si tú quieres conocer la morfología del complejo, pues del complejo monumental tienes que ir a esa parte. Pero si por otro lado a ti lo que te interesa es dar respuesta a algo que casi nadie conoce, como es la vida de los trabajadores o esclavos que hay en la zona, pues tendrás que ir a otra motivación y a otra planificación completamente distinta. Cada yacimiento es un mundo. Bueno, yo creo que la pregunta más esperada por todos, tanto como por Eladio y Alejandro y por mí, como para todos los oyentes, ¿para cuándo la apertura permanente del yacimiento? Bueno, hace poco conseguimos un 1,5%, nos han dado una subvención el Estado importante para poner en valor, es decir, dejar ya completamente musealizados los mosaicos y el edificio que les protege. Se supone que tiene que desarrollarse a lo largo del 2019. Entonces, entendemos que esto ya es inminente, porque además la resolución definitiva vino hace unos meses y ahora los trámites de la sacada a concurso de esas obras las está llevando a cabo el ayuntamiento. Entendemos que en 5 o 6 meses como mucho puede estar el yacimiento ya a disposición del gran público, de todo aquel que quiera acercarse a conocerlo. Muy interesante, tiene que ir a verlo, ¿verdad? Lo apuntamos, ¿no? Lo apuntamos Exactamente. como visita. Eladio, Celia, ¿tenéis alguna pregunta más? Yo por mi parte no. Yo también, está ahí. Vale, pues por mi parte tampoco, además se nos está acabando el tiempo, así que ha sido un placer, Miguel Ángel, gracias por tu tiempo y gracias por explicarnos todo esto. Gracias a Eladio por estar aquí, gracias a Celia por acompañarnos y gracias a todos los oyentes por seguirnos cada semana y hasta el siguiente programa de La Voz de las Letras. Hasta otro día. Muchas gracias. Hasta luego.